Amables televidentes de El Atril Noticias, viendo lo que está pasando en el Catatumbo, el deterioro del orden público en todo el país, pero especialmente en el Catatumbo, donde literalmente esa región del norte de Santander y del sur de Bolívar está ardiendo a raíz de las incursiones de los grupos criminales a margen de la ley, y por la cual inclusive el mismo Gustavo Petro tuvo que, en las últimas horas, ir a realizar allá una reunión de orden público con el ministro del Interior. No sé si el ministro de Defensa estuviera allá. Y las autoridades de ese sitio, pues realmente sí da mucha tristeza. Y da tristeza porque el presidente de la República nos produce a todos los colombianos. Y yo sé que a los del pacto histórico también, cosa que no van a aceptar. Pero es que Gustavo Petro, cuando era candidato presidencial, cuando era representante y senador de la República, tenía las soluciones mágicas para arreglar el país. Tanto es así, que en su momento dijo en una entrevista que a los 3 meses llegaría a un acuerdo de paz con el ELN. Y fíjense hoy en qué estamos. Y lo más preocupante del tema que es que los seguidores, muchos de los seguidores de Gustavo Petro, aún a 19 meses de terminar este gobierno tan desastroso, es que le siguen echando culpas a Duque y a la extrema derecha. Siguen todavía invocándole culpas al presidente, al expresidente Duque, aún más al expresidente Santos y dizque a Álvaro Uribe Vélez. No, señor Petro, no, seguidores del señor Petro. Hoy por hoy el orden público anda como anda por la permisividad del jefe del Estado, por la forma como Gustavo Petro acabó con la fuerza pública, acabó con el ejército, acabó con la policía, los deterioró de tal forma que hoy por hoy ni la policía ni el ejército pueden hacer gran cosa para detener el accionar de los grupos al margen de la ley que orondos se pasean por los diferentes sitios, por las diferentes regiones del país. Afortunadamente creo que podemos aún recuperar el rumbo. Claro, los anteriores gobiernos no fueron lo mejor del mundo, tuvieron muchas falencias, eso es cierto, nadie dice lo contrario, pero entre lo del señor Pastrana, entre lo del señor Uribe, entre lo del señor Santos y el mismo Duque, que tuvo que enfrentar una pandemia que todo el mundo conoce y que los que logramos sobrevivir la vivimos y la sufrimos, y lo que hoy nos ofrece el señor Petro, pues la diferencia es literalmente abismal. Usted dice, señor Petro, que Colombia está endeudada porque Duque la endeudó. ¿Usted se acuerda lo que decía cuando era candidato presidencial y cuando era senador con respecto a la pandemia? ¿O tocará refrescarle la memoria, señor Petro? Y lo más grave del asunto, sus seguidores, que entre otras cosas están gastando el dinero público, auspiciados por su gobierno para publicar cualquier cantidad de sandeces en las redes sociales. Porque, a ver, una cosa es tener accesibilidad a la pauta institucional de un gobierno y otra cosa es ser auspiciados por unos amigos suyos, señor Petro, que lo único que hacen es invertir miles de millones de pesos en contratos para que sus seguidores no hagan sino publicar literalmente majaderías en las redes sociales, arropando a su gobierno y diciendo tal cantidad de ridiculeces que son realmente unas payasadas. Entonces uno sí se pregunta, señor Petro, y le reitero, una cosa es tener accesibilidad a la pauta comercial, a la pauta institucional de un gobierno, ya sea el gobierno nacional, un gobierno departamental o un gobierno municipal, y otra cosa es publicar tal cantidad de majaderías que no llegan a ninguna parte. Señor Petro,
Hoy, señor Petro y sus seguidores, hoy el país anda como anda por su responsabilidad. Aquí no hay que endilgarle responsabilidades a nadie más. Usted, señor Petro, es el que está gobernando. Usted, señor Petro, es el que tiene un déficit económico por el alto gasto gubernamental. Usted, señor Petro, fue el que dejó deteriorar el orden público en todas las regiones del país por su permisividad frente a los grupos armados al margen de la ley. Usted y ministros que siguen ahí, como el Ministerio de la Igualdad, la ministra de la Igualdad, que ha sido poca su ejecución, son los responsables de lo que le está pasando al país. Les reitero, afortunadamente quedan apenas 19 meses para terminar con esta pesadilla que se llama pacto histórico y dizque el gobierno del cambio de usted, que es un inepto total, Gustavo Petro, y se lo digo así, con mayúsculas, con negrillas, inepto total. Una cosa era usted como parlamentario, como candidato presidencial, y un completo fiasco en calidad de presidente de la República.